la trascendencia de estar mirando que la eh, inteligencia artificial nos está aportando muchas cosas valiosísimas y hay que estar muy atentos de los aportes que nos hace. Aquí les muestro dos artículos que aparecieron en este lapso y para estar muy contentos con ver cómo nuestros residentes están y profesores están publicando en electrocardiografía. Alejandro Narváez, que ha mostrado su persistencia y su intensidad en aprovechar aquellos casos especiales que se ven, se analizan y se socializan a través de la publicación. Es un ejemplo extraordinario aquí. Ven ustedes esta publicación internacional mm, reciente. Lo felicitamos y nos motiva muchísimo a que a todos ustedes igualmente estén atentos cuando vean pacientes con electrocardiogramas especiales que su análisis puede hacer que reflexionemos sobre el manejo de nuestros pacientes. Es muy importante, que Alejandro y todos los compañeros de la publicación, felicitaciones por esta publicación. Y vean ustedes cómo nos están llegando informaciones bien valiosas de cómo el electrocardiograma potenciado con la inteligencia artificial es capaz de estratificar mejor que lo que tenemos en este momento de pronóstico en el seguimiento de pacientes a quienes sospechamos que tengan un síndrome coronario agudo y acuden a urgencias. Entonces vamos a tener ayudas adicionales, además del score de Heart. Esto le agrega algo más que nos permite hacer una predicción mucho más apropiada. Aquí tienen ustedes publicaciones que vale la pena mirar y este artículo que establece esa ayuda para establecer el riesgo de la mortalidad es muy importante. Y además viene la parte que lo sorprende a uno. ¿Cómo es posible que en un electrocardiograma tomado en una persona relativamente asintomática y sana, al mirarlo con esa óptica del empoderamiento de la inteligencia artificial, es capaz de hacer una predicción de la el que va a aparecer en una persona en el futuro hipertensión arterial y de las complicaciones de la hipertensión arterial? Tenemos que estar muy alerta a toda esta información que va surgiendo de la inteligencia artificial aplicable al electrocardiograma. Bueno, empezamos y aquí la propuesta nuevamente es posiblemente uno de ustedes se anima, vio el electrocardiograma, leyó el caso clínico y nos permite eh, hacer una discusión de cada caso. Empezamos con una electro que me remitió una médica general que está en una actividad, en una unidad de segundo nivel y ha estado interesada en esta reunión. Dijo, profe, este electro puede ser interesante para fines académicas. Y miren ustedes, es una paciente de 69 años. Tiene como antecedentes un diagnóstico de diabetes mellitus 2 aún sin manejo. Su motivo de consulta fue un vértigo. Se le hizo manejo con líquidos intravenosos, metoclopramida y lo dieron de alta. Reconsultó por persistencia de los síntomas y se le puso una difenhidramina muscular. Estaba en observación y presentó un episodio de relajación de esfínteres, pérdida de conocimiento. La hija aparentemente la vio también con movimientos como tónico-clónicos y ella se pregunta, caray, ¿qué fue lo que llevó al médico a pedir un electrocardiograma ante esa situación? Y se tomó ese electrocardiograma con la sorpresa, posiblemente, como lo decía la colega, para quién hizo el electrocardiograma, mi madre. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que está pasando con la paciente? Posiblemente sintió un pulso irregular, además, estaba la paciente con un síncope y miró este electrocardiograma. Por supuesto que no se quedó tranquilo con esto, empezó a monitorizarlo y lo estaba viendo en una pantalla y miraba qué estaba pasando con ese trastorno del ritmo y vio que había momentos en que la cosa era
persistente y mucho más prolongada. Y caray, trató de hacer un acercamiento a este electrocardiograma. Yo no sé si alguno de ustedes vio el electro, quiere hacer alguna observación sobre cómo afrontar esta interpretación del caso clínico y el electrocardiograma que tanto nos puede dar pautas de lo que está pasando con la paciente y cómo proceder. Ánimo, si alguien se anima a participar, bienvenidos. Miren el electrocardiograma, les muestro el otro. Ajá, que por si de pronto, si hay alguien que se anima. Yula, adelante. Abre el micrófono. Puedes abrir el micrófono. Adelante, Yula. ¿Quién quiere hablar? Yula, tienes Hola, la doctor. mano levantada. Adelante, abre el micrófono. Puedes hablar. Buenos días. Hola, Buenos doctor. días, Yula. Es Bienvenida. Natalia, la residente de anestesia. ¡Ah! ¡Qué maravilla, Natalia! Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué piensas de este Estamos, caso y este electrocardiograma? bueno, sí, señor, yo aquí estoy en compañía de todos los de cardiología. Estamos desde este dispositivo. ¡Wow! ¡Qué rico! Bueno, doctor, lo que a mí me llama la atención de entrada, obviamente, con este electrocardiograma es esas salvas de un QRS ancho. Y cuando yo miro lo que precede a esas salvas, observo el intervalo QT que está muy prolongado. Y después de ese intervalo QT prolongado, observo como si el paciente hiciera una extrasístole y comenzara esa taquicardia de complejos anchos. Y es una taquicardia que yo veo que esa, en el otro EKG se observa cómo va variando la amplitud de esos QRS y con todos esos datos, para mí eso es unas puntas torcidas y tiene sentido con la clínica porque es un paciente que recibió un antihistamínico de primera generación, que es una de las causas. Ale, muchas gracias por tu intervención. Y mira nuevamente, ya es una residencia, una residente de anestesia, y esta es una de las circunstancias de las arritmias que pueden enfrentar los anestesiólogos porque ellos utilizan en algún momento sustancias que pueden prolongar el QT y estar atento a este tipo de arritmias. De manera que tu aproximación es bien interesante. Eh, Estando tú en los zapatos de la persona que está en urgencias, ¿qué harías con ese paciente, Natalia? Doc, pues lo primero, monitorizar al paciente, averiguar si estamos ante un paciente que está estable hemodinámicamente o inestable y eso va a variar pues en la conducta que yo tome. Si el paciente está estable hemodinámicamente y yo conozco que la causa fue el fármaco, la idea es suspenderlo, incluso podría utilizar medicamentos como el sulfato de magnesio o Muy si el bien, paciente está inestable tendría que proceder a una desfibrilación. fantástico. Jorge Mario está levantando la mano. Jorge Mario, Natalia, vamos a ver ahorita qué comenta Jorge Mario y terminamos de redondear para que aprovechemos este caso de una forma plena. Adelante, Jorge Mario. Muy buenos días a todos. Yo soy Jorge Mario Fellow de Cardiología de segundo año. No, totalmente de acuerdo con la doctora Natalia. Me pareció muy llamativo pues este electrocardiograma. Si vemos el inicial, eh, acá entonces, pues no, yo sé que acá hay de pronto estudiantes, internos, etcétera. Si bien el electrocardiograma puede por sí se uno diría, ve, me puedo asustar con todos estos hallazgos, siempre hacer el abordaje programado, empezando si está bien tomado, si descartar que no hayan artefactos, los parámetros, etcétera, y alcanzamos a identificar en este, por ejemplo, los latidos sinusales entre los complejos ventriculares en varias de estas derivadas, ¿sí? Más en esta segunda imagen. Y en la primera imagen que también observamos, primero, por ejemplo, ahí en D2 largo, la parte de abajo, en el otro profe. Sí, ahí está perfecto. Bueno, ahí lo primero que identificamos aparte del ritmo sinusal es una prolongación del QT, ¿cierto? De manera práctica, uno como podría abordar esto, pues antes de realizar la medición como tal, definir si entre R y R el QT sobrepasa el 50%. Esto nos da una aproximación inicial. De igual forma, vamos a proceder a realizar la medición, siendo ya prolongada, definida muchas veces
según hombres y mujeres, tomando en cuenta principalmente las derivadas D2 y B5 son las que más se utilizan para hacer esta medición. Asimismo, lo otro para identificar el sitio, es importante saber cómo realizar la medida que es trazando una línea tangente en la rama descendente de la onda T, ¿sí? Em, este es donde el punto donde haya la intersección con la línea isoeléctrica es donde vamos a hacer la medida adecuada pues, de la T como tal. También tener en cuenta en este caso, como mencionó pues la historia clínica, se utilizaron dos medicamentos con efecto de prolongación de QT, la metoclopramida y la difenhidramina, generando pues el mayor riesgo de este síndrome de QT largo adquirido. Y tener en cuenta también en otras partes, en el primer electro se veía algo de un fenómeno denominado RNT, como la T se prolongó tanto, ahí cayó la extrasístole, ahí la D2 larga, al final lo vemos un poco más. Y este es un desencadenante muy importante para estos fenómenos de taquicardia ventricular, y en este caso específico, taquicardia ventricular polimórfica, ¿sí? Tener en cuenta entonces en estos pacientes, primero siempre descartar también alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente en relación a hipocalemia, hipomagnesemia, que a diferencia de otras taquicardias ventriculares, acá la amiodarona incluso nos podría empeorar el cuadro clínico, y acá habría un mayor uso del sulfato de magnesio en caso de inestabilidad, también la terapia eléctrica. Se ha descrito también pues, en estos casos algo de utilidad con el isoprotenolol. Y eso es lo que como que tendría que decir en este caso realmente, es ser muy cautelosos con los medicamentos que utilizamos en nuestros pacientes el día a día. Fantástico. Dos mensajes que dejaste muy importantes para complementar lo que Natalia nos estaba analizando. La trascendencia de conocer en este paciente su situación clínica, si estaba tomando algún otro medicamento que pudiese prolongar el QT, que cómo está la parte electrolítica, si algo ha facilitado el que con esos medicamentos se haya facilitado esa prolongación adicional del QT y haya llevado a este trastorno del ritmo tan importante. De manera que eh, este paciente lo remitieron porque está ya mirando lo que estamos observando aquí y quería ilustrarles este tipo de taquicardia que fue descrita más o menos como en el 80 de taquicardia por torsade de Pointes. Este es un término francés y fueron los franceses los que lo encontraron. Y luego los americanos han hablado como taquicardia de puntas torcidas, taquicardia polimórfica de puntas torcidas, usualmente correlacionadas con un QT prolongado, bien sea congénito, bien sea adquirido y más relacionado con el uso de medicamentos. A veces encuentra uno esto y es que hace un giro el eje de la taquicardia. Eso es lo característico de las puntas torcidas, que cambian el eje, es como un acordeón, y es algo que está muy relacionado con un QT prolongado, congénito, al que se acentúa por uso de un medicamento que acentúa más la prolongación del QT. Y vean lo que pasó con este paciente. Miren la sorpresa. Fue remitido a un tercer nivel y esta es la observación que la pudimos hacer por seguimiento del paciente. No nos quedamos tranquilos de decir, mire, remitimos al paciente. Yo le pregunté a la colega, ¿supiste qué pasó con el paciente? ¿Averiguaste qué ocurrió con el paciente? Se me demoró en responder, pero al día siguiente me dijo, profe, vea, aquí está la nota de evaluación de ese paciente. Cuando llegó al tercer nivel, choque vasopléjico, arritmia ventricular recurrente, tormenta rítmica, episodios de TB sostenida, TB polimórfica, torsade de Pointes, estado posparo cardiorrespiratorio, hizo dos paros cardiorrespiratorios, TB sin pulso 2 minutos, TB asistolia 1 minuto, lograron sacarla adelante, etiología QTC prolongado, sospecha de origen medicamentoso. Interrogaron a la paciente y la paciente tenía una
Ya ven ustedes, estaba utilizando sales de antimonio. Entonces esta chica venía en tratamiento para una leishmaniasis con glucantime. Había una situación adicional que junto con estos dos medicamentos que probablemente por sí solos, esa dosis utilizada tal vez no nos explica eso, pero había una situación y nos obliga siempre a preguntarle al paciente. El paciente piensa que eso no vale la pena o la familia no piensa que eso no vale la pena. De todas maneras, a esta chica le hicieron un estudio de coronarias que fueron sanas. La coronografía, arterias coronarias epicárdicas sin lesiones, sin estenosis significativa y neumonía aspirativa en tratamiento y sus problemas de base, hipertensión primaria, diabetes mellitus no controlada y leishmaniasis cutánea, que ya recibió el tratamiento completo. Natalia, ¿qué piensas con esta evolución? ¿Qué aprendizaje hay? Y lo mismo Jorge. No, profe, No, siempre basarnos en el interrogatorio y el examen físico como principales ayudas de estos pacientes. Acá, probablemente, teniendo en cuenta este antecedente de uso de glucantime y su efecto en prolongación QT, uno sería más precavido de pronto en los medicamentos a utilizar para manejo de otros tipos de síntomas. Vemos lo que puede llegar a pasar. Perfecto. Entonces, siempre que utilicemos cualquier medicamento, hay que conocer qué medicamentos está tomando el paciente, si hay alguna contraindicación, algún riesgo adicional. Natalia, ibas a hacer algún comentario? no, doctor, de acuerdo. Conocer la farmacología y tener ayudas cognitivas para las interacciones medicamentos también es muy útil en la práctica clínica. Y hacer seguimiento de los pacientes y aprendemos mucho de ellos, de manera que no olvidemos eso. Muchas gracias, Jorge y Natalia. Bueno, aquí tenemos una publicación también local, una publicación de la doctora Laura Duque. Todavía estaba en ese momento en residencia cuando hizo esta publicación, pero aquí nos alerta. Glucantime y prolongación del intervalo QTC, una combinación fatal. Una paciente que desafortunadamente falleció. Este fue el electrocardiograma que tuvieron de esta paciente. Y ven ustedes el QT tan prolongado que ella tiene y los episodios de taquicardia de puntas torcidas, de torsade de Pointes o polimórfica, relacionada con el uso del glucantime. Y esta paciente tenía una marcada hipocalemia que facilitó este desarrollo de esta taquicardia ventricular de puntas torcidas y la otra serie de circunstancias que llevaron al fallecimiento de la paciente, que por fortuna la paciente que estamos discutiendo ha estado saliendo adelante. De manera que creo que hay un aprendizaje interesante de esta paciente. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, alguna intervención de parte de los docentes, de mis compañeros, adelante. Si alguien quiere comentar, hacer alguna pregunta. Bueno, muy bien. Vamos entonces al siguiente caso. Esta señora es una señora de 52 años, procedente de Quibdó, independiente para su ABC básico. La paciente consultó por un cuadro clínico de 48 horas de evolución de dolor torácico, opresión de características cardíacas. Recuerde que cuando ahorita nos dicen, no diga típicamente isquémico de pacientes o es un dolor isquémico, posiblemente isquémico o no cardíaco, precedido de 2 meses de evolución de angina que mejoraba con el reposo y disnea progresiva de moderados esfuerzos. Ustedes que saben, una paciente que venía con síntomas previamente antes de este momento que me obligó a consultar. En el sitio de atención inicial tomaron un electrocardiograma que documentó inversión de las ondas T en la cara inferior asociada a troponina elevada. Fue remitida bajo la sospecha de un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Y este es el electrocardiograma que tenemos de la paciente. Entonces aquí, eh, yo- mm, eh, Juan Pablo, nuestro residente también que está rotando en cardiología, nos va a ayudar con este electrocardiograma. Aquí arriba está el electrocardiograma que fue tomado en su sitio de remisión y luego el electrocardiograma aproximadamente, yo creo que unas 12 más, unas casi 18 horas después en un tercer nivel. Bueno, adelante, Juan Pablo. Hola, profe, buenos días para todos también los Muy que están buenos días, Juan presentes. Pablo.
Profe, bueno, gracias pues como por traer el electro. El electro llama la atención de entrada varias cositas. Lo primero es que en el electro del sitio en que fue atendida la paciente tiene una derivada de uno que es muy plana, casi que el mismo voltaje de la línea eléctrica, y eso enseguida pues voy a retomarlo. En D2 también se aprecia una onda P que pareciera que no tiene una polaridad del todo positiva, entonces ahí surge la pregunta. Cuando uno ve una P diferente en D2, pues uno tiene tres posibilidades grandes, o que se trate de una dextrocardia o cables trocados, o que se trate de una P que tiene un foco diferente al nodo sinusal. Esto junto con otros hallazgos, pues lo hace pensar a uno que quizás se trate de un electro con cables trocados. Adicionalmente, hay una revisión muy interesante del 2018 que precisamente comienza diciendo que un electro de apariencia extraña debería uno hacerlo sospechar. Y justamente dentro de las cosas de apariencia extraña es la presencia de derivadas que están del mismo voltaje que la línea es eléctrica, derivadas que tienen la polaridad invertida. Entonces, si bien estamos en un contexto de una paciente con una sospecha de un síndrome coronario, pues sí llama la atención de entrada la morfología de las derivadas de la cara inferior que tienen una polaridad predominantemente negativa junto con la onda P que ya la mencioné. Otras cositas de las que uno se puede apoyar es, por ejemplo, la polaridad o el tamaño más bien de la onda P en D2 con respecto a D1, que normalmente tendería a ser un poco más positivo. Aquí pues lo vemos una onda P predominantemente negativa. Y adicionalmente, uno podría hacerle pues como seguimiento a las derivadas precordiales a ver si hay alguna alteración, pero pues en este caso creo que los hallazgos más importantes son la línea eléctrica que está al mismo nivel de la derivada de uno, la morfología de la onda P en D2 que nos da la sospecha fuerte, y adicionalmente la relación del voltaje de la onda P en D2 con respecto a D1 que no está como debería ser en un ritmo que uno consideraría sinusal de entrada. Entonces, fíjate cómo el colega, posiblemente en su sitio de remisión, no cayó en cuenta de las reflexiones que estás haciendo, que son supremamente valiosas. Uno se queda muy timbrado ante esta prácticamente una línea plana en D1 y dice, momento, ¿qué está ocurriendo con esto? Ve la morfología de ABL, que es la derivación correspondiente, y queda también con inquietud, es decir, ¿qué está pasando aquí? Y ese mensaje que nos dejas es valiosísimo. Cuando yo quedo con dudas de un electrocardiograma en cuanto a sus morfologías, eh, cor- eh, rectifique que están colocadas apropiadamente las derivaciones, que estás colocando apropiadamente en el brazo izquierdo y el brazo derecho, que les corresponde lo mismo en el pie izquierdo y el pie derecho. No siempre hacemos cambio de brazos, a veces colocamos un electrodo en el brazo izquierdo y es el del pie derecho, y ahí nos da origen a estas modificaciones de esta morfología. Es nuestra hipótesis. Si el colega hubiera reflexionado como tú lo has hecho y hubiese tomado un electrocardiograma colocando bien las derivaciones, posiblemente hubiera tenido una imagen que le hubiera permitido hacer un diagnóstico más apropiado. ¿Y por qué pensamos de que efectivamente esa hipótesis que tú acabas de mencionar, Juan Pablo, es la correcta? Este fue el electro que llegó al tercer nivel. ¿Qué te parece ese electrocardiograma? Y aquí estoy comparando el electrocardiograma tomado en el sitio de remisión y el electrocardiograma cuando llegó al tercer nivel. Profe, hay varias cosas interesantes. Incluye, antes de pasar pues como a la comparación, también uno podría apoyarse bastante en la derivación de 3, donde cuando hay cables trocados uno podría ver una onda P bifásica con una deflexión positiva y negativa, y ABR, que es justamente uno de los puntos de comparación que puedo ver en la diapositiva. En el electro del sitio pues institucional, vemos como ya en el D2 hay una onda P positiva que está un poco más acorde como con lo que uno esperaría de un ritmo sinusal. Existen pues la presencia de ondas T que sin duda están en relación con su evento coronario en curso, pero adicionalmente ABR vemos que es notablemente diferente porque vemos una onda P que es correspondiente con lo que uno debería ver en ABR, mientras que en el electrositio de remisión la onda P no se alcanza a ver la deflexión negativa, incluso por momentos pareciera insinuarse una deflexión positiva. Entonces ahí primero uno podría estar más tranquilo en el sentido de que el electro está tomado de forma adecuada, los cables están bien posicionados y los parámetros técnicos parecen estar apropiados. Y sí se evidencia signos de isquemia en la cara inferior por esas ondas T invertidas que pues están completamente correlacionadas con la clínica. Fíjate un detalle interesante, Pablo. En el electrocardiograma tomado en el sitio de remisión, teníamos que tú no eres capaz de mirar el voltaje del QRS.
uno diría, de pronto está por aquí y se ve mínimo, y observa este voltaje, una R bien prominente en D1, que dice, le dice uno, este paciente no pudo perder por un infarto de miocardio la R. Fíjense que hay una R bien definida y observen aquí la morfología de ABL correspondiente, como igualmente hay una R bien evidente. ¿Verdad? Que nos deja una conclusión muy definida de que aquí se tomó este electrocardiograma con los cables trocados. Posiblemente el electrodo de brazo derecho se colocó en la pierna derecha y el de la pierna derecha en el brazo derecho. Esta imagen nos hace pensar que fue tomado con los cables trocados y pues, por supuesto que aquí aprendemos también muchísimo de ver cómo va cambiando toda esta morfología del paciente y vean ustedes qué ha ocurrido con la repolarización y el cambio que se ha dado en las derivaciones precordiales. Y esto corresponde con la elevación de la troponina y lo que va a encontrar el colega ahora que llegue al tercer nivel. No sé si hasta este momento hay observaciones de parte de alguno de ustedes, algún comentario antes de que nos cuenten qué pasó con este paciente en nuestro hospital al revisar. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Mensajes bien importantes, como lo dejó Juan Pablo, un electro que no nos coincidan las morfologías en las derivaciones, hagan reflexionar sobre la necesidad de mirar la colocación de los electrodos. Y segundo, pues ya estas observaciones concretamente con nuestro paciente, con los cambios dinámicos que se están presentando en la cara anterior. Juan Pablo, tenemos la posibilidad de contar un poquito cómo fue la evolución de este paciente. Sí, profe, por supuesto. Es una paciente que hasta el día de hoy todavía le estamos haciendo seguimiento. Ella, después de que se le hizo pues todo el abordaje diagnóstico, se confirmó definitivamente que se trataba de un síndrome craneal agudo sin elevación del ST, fue llevada a coronariografía, documentando enfermedad de tres vasos, fue llevada posteriormente a cirugía de revascularización coronaria, estuvo pues en el posoperatorio en UCI bien vigilada y al día de hoy ya la tenemos en sala de cuidados especiales y ha tenido una evolución muy favorable. Perfecto. Fíjense cómo podría en un determinado momento ayudar también la ecocardiografía en esta paciente. Esta fue la ecocardiografía que se tomó esta paciente, donde hay un compromiso importante de los segmentos apicales de todas las paredes, asinesia del segmento basal de la pared inferior y el segmento basal del septum inferior. Resto de paredes y segmentos se contraen de forma normal con una fracción de eyección del 40%. O sea que todo coincide adecuadamente. Bueno, comentarios. ¿Qué aprendiste de este electrocardiograma, Juan Pablo? Pero bueno, la verdad me cogió muy por sorpresa porque es algo que realmente a uno se le pasa por alto en muchas oportunidades. Entonces, repasar los criterios pues, para detectar cables trocados y siempre mirar bien los parámetros técnicos del electro es como mi aprendizaje grande de este caso. Perfecto. Y miren lo que estaba diciendo Jorge con respecto a cuando hay aparentemente una taquicardia ventricular o algo por el estilo, es estar seguro de que no haya problemas con la parte técnica. Aquí esto fue un electrocardiograma que el paciente, escúcheme en esto, un médico general me mandó este electrocardiograma y me dijo, profe, miren, estas derivaciones de miembros y yo veo las derivaciones precordiales que se ven completamente limpiecitas. Ay, ¿cómo explico lo que estoy observando en las derivaciones de miembros? Toda una interferencia eléctrica. Hay que estar mirando los aspectos técnicos para no dejarse sorprender porque haga una interpretación inapropiada y el problema de base son problemas técnicos. ¿Ok? Bueno, tenemos este otro caso, mis amigos, y es un caso que nos proponen los compañeros del 12 de octubre. Tuve la Profe, fortuna de estar el miércoles pasado con ellos haciendo una conversación sobre electrocardiografía en hipertensión arterial y fue muy grato encuentro y ver todo ese grupo de médicos bien interesados en hacer las cosas bien. Nos les pedí, pásenme un caso para que ustedes tengan oportunidad de hacer una reflexión sobre él y la discutamos en el encuentro de hoy. Y este electrocardiograma
Nos lo repitieron. Es un hombre de 68 años en control de factores de riesgo cardiovasculares, está asintomática y este electrocardiograma, para sorpresa del médico que lo revisó, lo encuentran completamente anormal. Eh, Sé que uno de los compañeros del 12 de octubre de pronto se anima a hacer la lectura. Maestro, Adelante. muy buenos días. Ah, Will, adelante. Gracias por la invitación. Le cuento que los comentarios fueron muy gratificantes de la conferencia que usted nos brindó del taller, por el gran entusiasmo, el amor a la docencia que usted nos transmitió el pasado miércoles. Entonces, para expresarle esa deferencia y esas felicitaciones por haber estado acompañándonos en el 12 de octubre. Muchas gracias, Will. Adelante, hermano. ¿Cómo enfocaron ustedes este electrocardiograma y qué decisión tomaron con este paciente? Maestro, pues le hicimos la lectura sistemática, como usted nos enseñó. Primero vimos los aspectos técnicos y vemos que tiene 10 milivoltios, una velocidad de 25 milímetros por segundo. Respecto a la frecuencia, vemos una frecuencia cardíaca entre 140, 160 aproximadamente. Pues, podríamos pensar que en promedio puede ser alrededor de 150 latidos por minuto, ¿cierto? Sí, A que ya cuando uno encuentra esa frecuencia de 150 debe estar alerta. Curiosamente, una persona asintomática, seguramente el médico palpó un pulso rítmico, pero muy rápido, cosa que seguramente también le llamó la atención al momento de evaluar al paciente. sí, maestro. Luego pasamos a ver el ritmo y no vemos una verdadera onda P pues, prácticamente en todas las derivadas. No se ve una verdadera onda P. Entonces pensaría en un ritmo no sinusal. Ajá, perfecto. ¿Y te atreverías de pronto a proponer algún ritmo observando algunas derivaciones como B6, como lo que vemos aquí en D2 que vimos ahorita anteriormente? De pronto un flutter, no, no sé. Flutter, 150 siempre lo hace pensar a uno en un flutter. Como no está tan claramente las ondas de flutter, ¿habría alguna cosa clínica que te ayudaría a precisar si de verdad detrás de esto hay un flutter? Maestro, sí. Podríamos hacerle una maniobra vagal para tratar de bajar la frecuencia cardíaca y de pronto poder ver mejor las ondas de flutter. Mire, ese mensaje que acabas de mandarnos, Will, es bien, bien importante porque aquí no está tan claro esto. Cuando yo recibo un electrocardiograma como este, aquí yo no tengo dudas. Esto que estoy viendo son unas ondas de flóter en la cara inferior y hago mi diagnóstico y veo V1 y ahí está muy claramente las flotes, las ondas de flóter. Pero cuando yo estoy viendo este electrocardiograma como el que tú estás observando, no queda tan claro esa posibilidad. La frecuencia de 150 lo hace uno pensar seriamente en eso, la insinuación de ver posiblemente ondas de Flotter, pero si tú le haces una maniobra vagal y estás tomando el electrocardiograma mientras la haces, posiblemente te vas a quedar listo con ondas de Flotter, un rato largo, ondas de Flotter, separa la actividad del ventrículo y vuelve otra vez a reaparecer la actividad del ventrículo al cabo de un tiempo. Pero al ver el periodo en el cual haces las maniobras vagales y ves esas ondas de Flotter, te permite decir, estoy frente a un Flotter atrial. ¿Qué más les llamó la atención en este electrocardiograma, Wilson? Fuera de eso, al hacer el eje del QRS, vemos que está negativo en D1 y ABF, o sea que estaría en la tierra de nadie, más o menos a unos menos 120 grados. Ujú. Esto ya le empieza a decir a uno, hay que buscar una explicación de por qué ese eje está tan desviado. Y más en un paciente como este que tiene un QRS ancho. Esa morfología del QRS ancho te permitió llegar a una conclusión de por qué ese QRS ancho, Wilson. Sí, al ver B2 y B3 vemos una RR mellada, más o menos una morfología de un QRS de bloqueo de rama derecha. Claro, y hay unas heces profundas en B5, B6,
Entonces, eso nos complementa el que estamos frente a un bloqueo de la rama derecha del Ardegis y unas heces anchas en D1. Aquí tienes un bloqueo de rama derecha y es posible que este eje desviado al territorio de nadie, pues hombre, no sabe uno si el giro fue por el lado derecho o el giro fue por el lado izquierdo, que tengas un bloqueo del fascículo posterior o del fascículo anterior. Ya tendríamos un paciente con un bloqueo de dos fascículos, está haciendo posiblemente flotter, es un paciente que debe tener serios problemas de la conducción auriculoventricular y del ritmo. Aquí es un paciente que necesita, a pesar de estar asintomático, una evaluación juiciosa de tercer nivel. ¿Qué hicieron con este paciente, Will? Sí, maestro, por el alto riesgo pues, de un trastorno del ritmo o que se desencadene un bloqueo, procedimos a remitirlo del primer nivel a cardiología. Perfecto. ¿Pudieron saber qué ocurrió con este paciente? No, Aclarar. lamentablemente no tenemos el seguimiento, maestro. Bueno, nuevamente esa reflexión que estamos haciendo desde el primer caso, el seguimiento de los pacientes es el que le permite a uno aclarar muchas cosas. Así que hagamos el esfuerzo de hacer seguimiento a esos pacientes, nos retroalimentan y lo mismo, yo pienso que del tercer nivel deberíamos tratar de hacer esfuerzos por retroalimentar el primer nivel, enviar al paciente con una nota, aquí lo damos de salida, vaya a su centro de remisión para que los médicos también sepan qué fue lo que se encontró, para que lo puedan hacer un seguimiento más apropiado. Creo que eso es de lado y lado. El seguimiento de los pacientes nos retroalimenta y nos enseña inmensamente. No sé si mis compañeros de cardiología, los profesores, tienen alguna observación para hacer. Wilson, muchísimas gracias por todos esos comentarios hechos. No, gracias a usted, maestro, por la oportunidad. Bueno, saludos a toda la gente y adelante con el trabajo. ¿Algún comentario adicional? Los felos de los profesores. Bueno, pasemos entonces al siguiente caso. ¿Tú me ayudas con este paciente, Nicolás? Es un paciente que me compartió Nicolás y hay reflexiones valiosísimas con este paciente. Adelante, Nico. Eso, profe. Entonces, esta es una mujer de 61 años. Ella como antecedentes tenía un retraso mental que se clasificaba como leve a moderado como consecuencia pues de una epilepsia que tenía desde su infancia y adicionalmente un hipotiroidismo pues que era bien controlado. La señora dentro de sus actividades básicas ella era completamente pues era con una pues tenía una dependencia leve por sus actividades básicas, era muy funcional. Ahorita ya consultó porque desde hace 2 meses decía que venía con deterioro de su clase funcional, la familia la veía con disnea cuando estaba caminando y estaba presentando edema en los miembros inferiores. Consultó inicialmente un primer nivel, allá la encuentran con signos de dificultad respiratoria, la escucha muchos crépitos, llegó desaturada con taquicardia, le hicieron un electrocardiograma inicial que mostraron que tenía una fibrilación auricular con una frecuencia ventricular rápida. Le iniciaron manejo pues con diuréticos y la remitieron ya para evaluación por cardiología. Cuando llega al servicio de urgencias del tercer nivel, se considera pues que la señora lo que tiene es un edema agudo de pulmón y la trasladan para la unidad de cuidados intensivos para iniciarle ventilación mecánica no invasiva. Ahí se le repiten varios estudios, dentro de esos pues. Espérate ahí, hasta ahí, déjamelo ahí, déjamelo ahí. Yo les quiero mostrar el electrocardiograma que desafortunadamente no tuvimos en papel. Esto fue lo que se vio en el monitor cuando estaba en filación auricular. ¿Estás de acuerdo? ¿Es correcto, Sí, Nicolás? profe, solo que sí, aquí cuando llega le escanean toda la historia clínica. De Correcto. viene, todo eso es escaneado y lo montan en el sistema para que no tenga el acceso. Entonces, No puede conseguir desafortunadamente el aquí tenemos electrofísico. una frecuencia rápida y RR irregular. Muy difícil de poder decir si de pronto lo que había aquí detrás, nuevamente lo que estábamos conversando ahorita con el anterior caso, puede ser una fibración auricular o de pronto podría ser un flóter atrial. Muy difícil porque no tenemos una línea de base apropiada. Pero esta paciente, no sé qué pasó con ella, pero pasó a
a ritmo sinusal. Aquí tenemos ya el electrocardiograma de la paciente cuando estaba en ritmo sinusal. ¿Tú sabes si se hizo algo con ella fuera de lo que... No, profe, allá lo único que se le dio fue el manejo pues, diurético Mm, y ya nada mm, más, no se le puso ningún medicamento para cardiovertirla. perfecto. Entonces, aquí está el reto. Y esto es un trabajo que también el médico general hace al pie de su paciente en urgencias. Tiene este electrocardiograma, está con un cuadro clínico de disnea, crépitos evidentes, el paciente desaturado. Estamos elaborando una hipótesis de que hay una falla cardíaca, se asume un edema agudo de pulmón. ¿Qué es lo que hay detrás del paciente? ¿Por qué está haciendo esto? El electro nos puede ayudar a pensar el origen de eso en el paciente. Tú miras ese electrocardiograma, Nico, ¿y qué te llamó la atención en ese electrocardiograma? Yo sé Pues que tú ya aquí, conoces el resultado de la eh, eco y demás, pero asúmete que estás tú en el sitio donde fue remitido el paciente y tienes este electrocardiograma. ¿Cómo procederías a su análisis? pues ya cuando el paciente ya está aquí en ese ritmo sinusal como vemos que está con unos, pues está bien tomado el electrocardiograma. Efectivamente, pues tiene un ritmo sinusal. Y aquí lo que sí es llamativo, como usted está señalando, son esas ondas P. Vemos, sobre todo en D3, yo creo que se puede lograr ver un poco mejor esa melladura que tiene la onda P, dándole pues la forma de una onda P mitral. Y Y si no, vuelves ahí mismo vas a mirar a B1, ¿cierto? eso, B1, aquí vemos entonces que vemos una onda P también isobifásica con una porción terminal quizá un poco más de un cuadrito, tanto de voltaje como de duración. Eso ya nos empieza a hablar de que hay una anormalidad auricular izquierda en esta persona, en Entonces este ya tenemos un electrocardiograma. detalle clave. Hay una anormalidad auricular izquierda en ese paciente. ¿Qué más detalles te llama la atención en este electrocardiograma, Nicolás? Pues aquí ya otras cosas, por ejemplo, vemos que los voltajes se ven bajitos, O voltajes bajitos, hay que buscar también explicación para eso, está posiblemente en falla cardíaca. de acuerdo. Eh, no, pues, profe, por El lo eje de, del QRS te llama la atención. pues si lo vamos, está casi que a, por decirlo así, no, a ver, yo lo calculo bien. No, pues el eje, por decirlo, está normal, porque no está desviado. Correcto, pero llama la atención que Está es un eje que desviado. está en más 90 grados, ¿cierto? Sí, Está perpendicular a D1 y ABF es positivo. Entonces, es un eje que está, no está ni desviado a la derecha ni a la izquierda, pero ya lo ves en 90 grados. Entonces, caray, tú ves este electrocardiograma, una normalidad auricular izquierda. Y usualmente uno procede de la siguiente manera. Cuando ve un examen de laboratorio que le muestra una normalidad, posiblemente lo haga reflexionar sobre aquí hay algo que se me pasó por alto en el examen físico. Irías a examinar a este paciente y qué podrías encontrar que te explique esta normalidad auricular izquierda, el compromiso que tiene en ese momento de falla cardíaca, cuál podría ser una hipótesis y qué podrías esperar encontrar en una auscultación de esa paciente o el examen físico de esa paciente. no, pues entonces, teniendo en cuenta esto, que era una paciente que aparentemente previamente no tenía alguna patología cardíaca y uno sí debería empezar a buscar que la paciente no vaya a tener alguna valvulopatía mitral. Es una búsqueda juiciosa de la auscultación, ver cómo está el PMI. No solamente buscar el PMI donde siempre lo encontramos, sino a veces buscar también el latido epigástrico que nos habla del ventrículo derecho. Entonces, eso es una de las cosas importantes. Y la auscultación, a veces, cuando uno lo hace ya con la búsqueda juiciosa, ya no de rutina, sino de la búsqueda juiciosa, si tú te encuentras un primer ruido intenso en esa paciente, tienes que buscar si hay de pronto un frémito porque a veces encuentras más esos detalles, un primer ruido intenso, y si de pronto hay un chasquido de apertura que lo puedes oír como un segundo, como un desdoblamiento del segundo ruido en P2. Entonces, si tú te encuentras con este paciente un primer ruido intenso y un soplo mesodiastólico con reforzamiento presistólico, haces un diagnóstico. De acuerdo. Rofutata, rofutata, rofutata.
Este electrocardiograma puede ser una manifestación inicial de una estenosis mitral. Por supuesto que puede ser de otras cosas que lleven a esta alteración de la normalidad auricular izquierda, que no, el eco nos va a ayudar, pero lo que les quiero transmitir es de que cuando uno ve un electrocardiograma y empieza a encontrar anormalidades, vuelva a examinar a su paciente con una mirada un poco más exigente, lo hace con más profundidad y en búsqueda de detalles como los que les acabo de decir, que usualmente no lo hacemos. ¿Cómo está el primer ruido? Hay de pronto un chasquido de apertura que a veces lo oye uno como un desdoblamiento del segundo ruido y es claramente un chasquido de apertura porque está muy lejano del segundo ruido. Y la parte de si hay un fenómeno auscultatorio. Bueno, ustedes me excusan eso, yo no sé si los profes tengan alguna observación y lo mismo los otros fellows sobre este electrocardiograma y quisieran hacer alguna observación sobre él. Si no, Nico, nos cuentas qué pasó con este paciente. A ver, pues. Pues, profe, entonces efectivamente a la paciente se le hizo un ecocardiograma transtorácico. Entonces ahí, como vamos viendo en la imagen de la izquierda, una vista de un eje apical, un apical eje largo, vemos que hay una dilatación notoria de la aurícula izquierda, y aquí vemos entonces que el ventrículo, pues que ya hay una diástole y que hay una restricción en la apertura de las valvas de la válvula mitral, sobre todo esta valva anterior. También la vemos con Esto que bastante llaman el palo de engrosamiento. hockey, ¿no? Esa forma de Exactamente. apertura. Hago esta reflexión porque cada vez ustedes van a tener la posibilidad de hacer pocos en urgencias. Y esta imagen, si ustedes la ven en urgencias ante un paciente que les hace una falla cardíaca, así no hayan ocultado un soplo ni un primer ruido intenso, les permite casi que decir, estamos frente a una estenosis mitral. Ya luego el ecocardiografista va a comprobar y a dar definiciones, la severidad y demás, pero estas imágenes las van a recordar ustedes y las pueden reconocer en un poco. ¿Estamos de acuerdo, Nicolás? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿a qué conclusión se llegó con esta señora? No, pues ya finalmente se hacen todas las evaluaciones, pues todos los parámetros funcionales de la válvula, y se documenta que tienes una estenosis mitral grave. Tiene unos gradientes elevados, y ya pues obviamente por toda la clínica que presentó la paciente, es consistente con que verdaderamente tenía una estenosis mitral grave y es de origen reumático, pues por las características de la válvula. Perfecto. ¿Qué se hace ante una persona que tiene una falla cardíaca originada en un problema valvular, específicamente una estenosis mitral severa? Bueno, en estos casos, manejo diurético obviamente es primordial, pero usualmente estas personas que llegan a una falla cardíaca aguda es porque tuvieron un episodio de fibrilación auricular rápido, y probablemente sea la única indicación de usted poner beta bloqueadores en el escenario de una falla cardíaca agudamente descompensada. Usted lo que tiene que hacer es bajar rápidamente la frecuencia cardíaca en esas personas para que hacer una adecuada eyección, pues, del volumen auricular, y así Perfecto. tratar de controlar esa falla cardíaca. A esta paciente se le trata de resolver el problema valvular. ¿Qué opciones hay y qué se le puede proponer dadas las características de su situación específica de déficit cognitivo, la parte clínica? Pues hasta el día de hoy todavía obviamente la primera opción que uno siempre debe considerar en en una estenosis mitral traumática grave es una valvulopatía con balón. Esa es como la primera opción, siempre y cuando pues tenga una anatomía favorable para tener unos buenos desenlaces clínicos con esto. Y Anatomía esto, pues, favorable de la válvula mitral, por supuesto, que permita el que al hacer la valvulotomía no se vaya a rasgar y vaya a originar una insuficiencia crítica que obligue a hacer cirugía, ¿no? exacto. Sí, obviamente luego y ya esto, la anatomía no es favorable, ya sí queda pues el manejo quirúrgico a ir a reemplazar la válvula mitral. Pero en este caso, la paciente pues fue discutida con todo el grupo. Hemodinamia, pues cirugía cardiovascular por sus antecedentes, consideró que era una paciente alto riesgo, no tanto por su parte cardíaca, sino por lo que venía a futuro después de una cirugía, que tanto se iba a cuidar.
Entonces no la considero como manejo quirúrgico y hemodinamia tampoco considero que se beneficiara. Entonces finalmente se le dio pues el manejo médico a esta Manejo paciente. médico y seguimiento. Perfecto. Sí, señor. Perfecto, Nicolás, muchísimas gracias. A ver, ¿qué aprendiste de este caso? No, pues, profe, obviamente uno ya viendo de manera retrospectiva, sí es muy fácil uno ya ir a analizar todo esto, pero siempre lo que decíamos, el electrocardiograma en estos escenarios nos puede dar unas pistas clave de que cuál es el motivo por el cual el paciente o qué lo lleva a la falla cardíaca, y el examen físico obviamente también es primordial para hacer una buena aproximación diagnóstica. Y también la parte del POCUS, que nos tenemos pues que familiarizar más con esto y empezar a utilizarlo más en los servicios de urgencias, incluso pues también en los servicios de hospitalización. Muchísimas gracias. Roberto, ¿tú tenías alguna observación para hacer? No, profe, era pues que Nicolás dijo de la comisurotomía percutánea, pues importante que el abordaje percutáneo con valvuloplastia es para pacientes que tengan fusión comisural, pues si tienen calcificación del anillo, que es diferente, pues no es este caso, pues no sería como digamos una opción adecuada y que las calcificaciones severas de la válvula contraindican el procedimiento, pues por embolismos de calcio y pues exacto, que hay que tener una anatomía favorable, pues calculándolo con Wilkins o estimándolo con Wilkins. Pues era como eso. Perfecto. No, muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias. Bueno, ¿los profesores tienen algún comentario para hacer, compañeros? Bueno, pasemos al siguiente caso. Eh, mm, Jorge, tú me ayudas con esta. Tú me mandaste varios casos y este creo que es interesante porque es algo usual en las situaciones de urgencia, tanto para médicos generales, para los residentes de medicina interna y para los celos de cardiología y los profesores de medicina interna y cardiología. Adelante, Jorge. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, es una paciente de 48 años, eh, venía desde Yarumal, ¿sí? Se dedicaba a oficios varios, sin antecedentes de importancia significativos. Ella realmente tenía un cuadro de más de un año de evolución de sensación de palpitaciones, ¿sí? Ocurrían realmente con menor frecuencia, pero estos últimos 3 meses han venido aumentando en frecuencia como tal y en progresión pues, de esta enfermedad. En 2 ocasiones había consultado por urgencias. Una vez mencionaba que le habían hecho unos masajes en el cuello, con lo cual se había resuelto. Y en la última ocasión que llegó a ser en diciembre, tuvieron que utilizar un medicamento. Se mencionaba, pues, se sintió muy mal. Además de una terapia eléctrica que mencionaba ella. Entonces, nuevamente consulta por urgencias, sensación de palpitaciones eh, sin desencadenante claro en este último evento, autorresuelve con maniobras, menciona que en cuello y con cambios de posición, pero remiten a la institución para una valoración de este caso. ¿No? Cuéntanos cómo debemos enfrentar a este paciente, Jorge. Creo que es interesante para que ganemos tiempo y logremos dejar algunos mensajes en la manera de abordar pacientes como el que estamos discutiendo. Bueno, entonces en este caso, uno siempre que se enfoca al paciente con palpitaciones, siempre aparte de realizar el interrogatorio, ver con qué se desencadena, qué síntomas asociados tienen. Por ejemplo, ahí mencioné también que durante los episodios tenía sensación de poliuria. Un examen físico eh, integral, ¿sí? Evaluar siempre, aparte de la auscultación, hallazgos, por ejemplo, en el cuello, si tiene signo de la rana, ¿sí? Si los ruidos son rítmicos, arrítmicos, etcétera. Eh, ya uno pasando como tal al, al electrocardiograma, lo importante a tener en cuenta es primero la estabilidad clínica del paciente, ¿sí? Segundo, ya uno lo que puede pasar a ver es si, pues primero si cumple criterios de taquicardia regular, es decir, un RR pues que está simétrico como tal, equidistante,
Ahí lo siguiente que uno puede llegar a considerar es si encuentra o no ondas P, si hay disociación auriculoventricular o no. Y en caso de encontrar ondas P o no encontrarlas, o encontrarlas retrógradas, uno ya calcula el RP, ¿sí? Parte uno identifica si es mayor a 70 milisegundos en las guías de taquicardias supraventriculares europeas ya lo toman en cuenta como 90 y hace una relación del RP con el PR, ¿sí? Con esto uno clasificaría, por ejemplo, en este caso, como una posible taquicardia por reentrada nodal. Si bien, a ver, si bien en estos casos uno podría decir, no tiene onda P, ahí como está identificando el profesor, sí se alcanzan a ver P retrógradas con un RP acortado. Fuera de eso, también nos apoyamos en la respuesta a las maniobras vagales que tuvo previamente y todo nos hace indicar a que este era el principal sospecha diagnóstica en este caso. La paciente por mal acceso a servicios de salud y otras consideraciones ya de tipo social se dejó hospitalizada para estudio electrofisiológico y asimismo poder ayudar en cuanto a su arritmia. Tener en cuenta que pues esta es una arritmia en la mayoría de casos benigna, no va a generar como un mal pronóstico en estos pacientes, se puede controlar con medicamentos y ella ya venía con unas dosis altas de beta bloqueadores, sin embargo persistía con estos síntomas, por eso es que se le ofreció también esta terapia. Perfecto. Jorge, acuérdate también, no solamente mirar en D2, V1 es fundamental. Esa R terminal en V1 es la manifestación de la P retrógrada. Tú me mandaste un ejemplo muy bonito de cómo entró a ritmo sinusal y cómo es su morfología del segmento ST y los cambios que se dan estando en ritmo sinusal. Miren cómo en D2 desaparece esa pequeña onda que estábamos observando y cómo en V1 desaparece esa pequeña R terminal que apareció durante la taquicardia. Aquí esto no se termina de decir definitivamente lo que estábamos viendo aquí eran unas P retrógradas que se manifiestan con esa muesquita que estábamos viendo en D2 y la R terminal en V1. Vean qué bonito cómo desaparece esto. ¿Esta paciente supiste si se le hizo estudio electrofisiológico, Jorge? Sí, profe, se le hizo el estudio, sin embargo no tengo pues el reporte, se lo hicieron como la semana pasada, como el viernes y usted. Perfecto. Bueno, jóvenes, ya nos acercamos a las 8 de la mañana. Que hemos hecho una revisión de unos casos clínicos que nos han enseñado mucho. ¿Algún comentario de parte de ustedes? ¿Alguna pregunta? Jorge, muchísimas gracias. De verdad que agradecerle a todos por enviar los casos clínicos. Me ponen a mí en un lío de poder escoger. Muchos me remitieron casos muy lindos, pero no tenemos sino oportunidad de tener unos 4 o 5 casos para poderlos aprovechar y discutir. Ya que me excusan no presentar todos los casos clínicos. Si alguno de ustedes tiene dudas sobre lo que me envió y quiere discutirlo conmigo, me escriben y lo hacemos con el mayor gusto. Y gracias por la participación de todos ustedes. Que muchísimas gracias por hacer que esta actividad sea eficaz, eficiente y podamos aprender cositas que son útiles en el manejo de nuestros pacientes.